¿no? Entonces queda, sí, sí, Axel. Ajá, sí. Ujú. Ajá, ok. Sí, de hecho, creo que en la presentación, a ver, dame un segundito, déjame la reviso, pero sí. Sí, de hecho, lo que manejamos en los diseños son 2 kilos, aunque podemos trabajar hasta 10 gas. Dame, a ver, dame un momentito. Ujú. Bueno, acuérdate que, por ejemplo, ¿por qué podemos tener señales de hasta 10 kilos? Si ustedes recuerdan, chicos, el músculo esquelético tiene una variación en la despolarización de las fibras musculares, que van desde 1 milisegundo hasta 5 milisegundos. Entonces depende de qué electrodos estén usando, es el ancho de banda. Recuerden también que, por ejemplo, si yo utilizo, a ver, permítanme un segundo. No es lo mismo que utilicemos electrodos superficiales que electrodos de aguja, ¿sale? Entonces, cuando yo utilizo electrodos superficiales, el ancho de banda disminuye un poco. Ok, perdón. Les comentaba, no es lo mismo que utilicemos electrodos superficiales que electrodos de aguja. ¿Cuál sería la diferencia, chicos? ¿Qué me pueden comentar con respecto a los electrodos? O sea, ¿qué diferencia tenemos en usar electrodos de aguja y de superficiales? Sí, claro. De hecho, si yo mido con electrodos de aguja, recuerden que los electrodos de aguja llegan directamente al músculo. Cuando ustedes hacen una medición lo más cercano posible a su origen, entonces vamos a poder medir la señal con mayor amplitud y con mayor ancho de banda. Cuando la señal pasa a través de otros tejidos, estos tejidos se comportan como filtros, ¿ok? Y eso hace que las señales de alta frecuencia se pierdan. Entonces, básicamente el ancho de banda de 10 kilos es cuando trabajamos con electrodos de aguja, y si trabajamos con electrodos superficiales es suficiente con 2 kilos, ¿sí? Entonces, básicamente por eso los libros que en ocasiones ustedes consultan manejan hasta 2 kilos por el tipo de electrodo. ¿Sí, Axel? Pero te digo, si ustedes trabajaran con electrodos de aguja, podrían captar frecuencias más altas, ¿sí? Y entonces, si consultan otras bibliografías, por ejemplo, el Webster, por ejemplo, del Águila, les van a indicar eso, ¿no? Que el ancho de banda puede ser hasta de 10K. Aunque si le hacemos filtros con ancho de banda de 2K, es suficiente, y sobre todo por los electrodos que normalmente vamos a manejar. ¿Sí, Axel? Ok. ¿Qué otra duda, chicos, con respecto a esos dos temas?
¿No? ¿Nada? Bueno, a ver, chicos, díganme por qué es recomendable o por qué cuando utilizamos electroencefalógrafos hacemos por cada canal toda la electrónica necesaria cuando hablamos de la parte analógica de un electroencefalógrafo. ¿Sí? A ver, déjenme ver si me explico. Por ejemplo, cuando yo trabajo con SG y hago un canal, que es lo que están haciendo ustedes en el laboratorio, ese mismo canal se puede utilizar para multiplexar las señales o las derivaciones de su SG. Esto en EEG no se hace. ¿Por qué no se hace? Eso creo que fue más Pues bien fue una de las preguntas. Ajá, dígame, ¿por qué no se hace? ¿O cuál es mejor de las formas en que adquirimos la señal de un EEG? ¿Quién? yo recuerdo que era como que se dividía por regiones, había como que varios sistemas, era el 2010, algo así. Ajá, Y esa es, Jaime, es la forma en que vamos a ujú, colocar los electrodos. Es el ajá, sistema pero para colocar mm, electrodos. Ajá. a lo que me refiero de que no es como posible medirlo como el SG, de que al tener las derivaciones bipolares podemos obtener las aumentadas. Me imagino que es porque se van a medir diferentes regiones del cerebro y en cada región vamos a tener una eh, actividad cerebral distinta que no se va a poder como obtener de otras regiones porque es como que específica. Entonces me imagino que por eso son varios canales en varias zonas del cerebro para tener la actividad de ese lugar. Sí, de hecho, una razón es esa que todas las señales son diferentes y aparte, recuerden que hay tres formas en las cuales se pueden conectar los amplificadores de instrumentación. Una es bipolar, promediada, y unipolar. ¿Sale? Entonces, sí, normalmente lo que se hace es trabajar ya sea con la promediada, con las señales promediadas o con las bipolares. Ajá. Entonces, no es tan sencillo trabajar o no se recomienda trabajar con un multiplexaje porque aparte el número de canales puede ser muy elevado. ¿Sí? Entonces, el sistema 1020 puede tener hasta 32 canales, ¿no? Entonces, va a haber sistemas de 8 canales, 16 canales, etcétera. Entonces, lo que se recomienda es que por cada canal se trabaje de forma, bueno, se haga toda la electrónica, ¿no? Para cada canal. Y aparte, recuerden que la señal es 10 veces más pequeña que la del SG. Entonces, cuando trabajamos con señales más pequeñas, es mucho más fácil introducir ruidos y empezamos a hacer multiplexajes y empezamos a hacer ahí otras cosas electrónicas, ¿no? Entonces, mientras más pequeña sea la señal, más fácil es de que se mete el ruido, ¿no? Entonces, básicamente es por eso, ¿sale? Ok, entonces, bueno. ¿Ya? Entonces eso es con respecto a electroencefalografía, electromiografía. ¿Alguna otra cosa, chicos, que por ahí les haya causado ruido? ¿No? Si ustedes revisan, básicamente los bloques que necesitamos en la instrumentación electrónica son los mismos. Solo hay pequeñas variantes en cuanto a ganancias, anchos de banda, obviamente el diseño de los filtros. El filtro de 60 Hz, pues lo vamos a utilizar prácticamente para cualquier medición de un biopotencial humano. También el circuito de pierna derecha lo vamos a usar normalmente para toda medición de circuito o de biopotencial humano, porque nos va a ayudar a disminuir el ruido de modo común.
Ajá, entonces, solamente vamos a agregarles algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de electromiografía, también podemos meter o tener una salida de audio, debido a que la señal de electromiografía está en las frecuencias audibles, entonces podemos escuchar ese ruido de los potenciales electromiográficos, ¿sale? Entonces, bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a avanzar entonces un poco con electromiografía, perdón, con electroneurografía. ¿Recuerdan cuándo es nuestro examen? ¿No? ¿Nadie sabe cuándo es el examen? Creo que el 14, ¿no? No. El 8 de marzo. Sí, entonces la próxima semana, martes, es nuestro examen. ¿De acuerdo? Entonces, y en este examen van a venir 4 temas, que son electro, electrocardiografía, electroencefalografía, electromiografía y electroneurografía. ¿Sale? Entonces, si no tienen dudas de los 2 temas que revisaron, investigaron y leyeron en el material en las semanas asíncronas, pues vamos a pasar a electroneurografía. ¿Sale? Ok. A Profe, ver, una pregunta. entonces, sí. Con respecto a los cuestionarios, ¿vamos a tener retroalimentación? O sea, me refiero a si nos va a mandar las respuestas correctas en caso de que las tengamos mal. Bueno, voy a hacer lo posible. Ajá, y les haré las indicaciones. ¿Sale, Juan Manuel? Porque a veces sí es un poquito difícil a cada uno agregar la respuesta correcta, pero voy a ver cuántos se No. equivocan y ponerles No, claro. ajá, la respuesta genérica para todos. ¿Sale? Exactamente, que nos mandara así como un archivo de estas son las respuestas que debieron. O sí, o sea, como lo que Ujú. debimos haber puesto, pero para todos, no solo para cada uno. Ajá, sí, voy a hacer lo posible, tío, aunque realmente varias de las respuestas venían en el material. Donde sí los voy a retroalimentar, obviamente, es en los circuitos que les pedí por equipo. Ahí sí les voy a indicar si les faltó algo, si les sobró algo, y las observaciones. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ok, muy Profe, bien. sí tengo otra pregunta. Sí. Entonces, ¿el examen va a venir de estos 4 temas? De MG, Ajá, SG, bueno, los 4 que hemos visto: electroencefalograma, ajá, electromiograma, SG y el que vamos a ver ahorita. ajá. Y neurografía. Sí, Ok, Jeremy. Ujú. gracias, profe. Sí, de nada. Ok, muy bien. Bueno, a ver, entonces, Gilberto, ¿sí me escuchas? Sí, profe, ¿qué pasó? Gilberto, ¿qué has escuchado de electroneurografía? ¿Has No escuchado sé si algo? Bueno, tengo uno, pero no sé si lo confundo con otro, que era como para medir la velocidad de los impulsos nerviosos o algo así. Ajá, sí, efectivamente. La electroneurografía nos permite medir velocidades de impulsos nerviosos. Así es. Ok, gracias, Gilberto. Oscar, ¿sí me escuchas, Oscar? Sí, profesor. Oscar, ¿para qué nos serviría medir velocidad de impulsos nerviosos? Quizás la respuesta, la misma velocidad a la cual respondemos ante un estímulo o ante un movimiento que realizamos. Imagino que debe haber un promedio de qué es una respuesta en tiempo normal a alteraciones que llegan a existir, ¿no? Ajá, sí, sí, obviamente, como todo, hay estudios que nos indican cuáles son las velocidades normales. Y cuando estas velocidades son diferentes, pues obviamente puede haber ahí
problema de salud, ¿no? Del paciente. ¿Ok? Bueno, exacto. Entonces, para esto ya tenemos que entender qué es la electromiografía. Ajá, entonces vamos a ver, déjenme, gracias, Oscar. Jaime, Alexis. Jaime, ¿sí me escuchas? Sí. Bueno, Jaime, entonces, cuando yo hablo de electromiografía, ¿cómo podemos obtener las señales o qué es lo que tenemos que hacer para obtener señales de un músculo? Es decir, yo conecto electrodos a un músculo y quiero ver estas señales. ¿Cuántas maneras conoces de generar estas señales de un músculo? Pues por lo que vi de las actividades que nos dejó, ¿Sí? era que, por ejemplo, teníamos los electrodos de aguja y los superficiales, y estos iban a captar como que digamos, la actividad eléctrica del movimiento del músculo, que iba a hacer con todo el proceso de la repolarización y polarización Ajá. de, del músculo a través de ¿cómo era? La neurona motora. Oye, Jaime, ¿y entonces cómo se despolariza una fibra muscular? O sea, ¿qué se tiene que hacer para despolarizarse? Pues Es son con decir, los a ver, movimientos. ajá. Bueno, a ver, mira, si por ejemplo tú tienes varios músculos en todo el cuerpo, hablamos del brazo, ¿no? Ajá, en el brazo tienes el bíceps y el tríceps, y bueno, cuando hay contracción, pues generas movimiento, ¿sale? Pero aquí la pregunta, si está en reposo y quieres que se realice contracción, ¿cuántas maneras hay de generar esa contracción? ¿O cuántas conoces, has escuchado, has leído? mm, ¿Está difícil la pregunta o no? No se entienden. pues, o sea, lo que yo entiendo es como, pues solamente se abren como que los respectivos canales para que dejen pasar eh, no recuerdo muy bien cuáles son los canales, y creo son de sodio y potasio, para que se genere Ajá, la contracción. ok. Bueno, a ver. Bueno, gracias, Jaime. Déjame, le pregunto a otro chico y, para que participen. Ok, gracias. Miguel Ángel Gutiérrez, ¿sí me escuchas, Miguel? Miguel, bueno, creo que no. Lisbeth, Anet, ¿sí me escuchas? Sí, profe. Lisbeth, por ejemplo, cuando tú quieres usar un músculo, ¿el músculo lo puedes controlar? El músculo los músculos de los brazos, ¿tú tienes el control o no tienes el control? Sí, profesor, sí tengo el Sí, control. tienes el control. Entonces, si quieres generar movimiento, obviamente vas a ordenarle de alguna manera a tu brazo que haga el movimiento, ¿no? Y eso se hace a través de impulsos eléctricos que llegan desde tu cerebro, ¿cierto? Así es. ¿De qué otra forma puedes estimular esos músculos sin que tu cerebro lo ordene? Pues a lo mejor cuando existe un reflejo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de cuando nos quemamos. Si tocamos algo muy caliente, no pensamos en el momento de tengo que quitar mi mano, lo hacemos en automático, porque sentimos esa sensación en nuestros dedos y en automático pues sabemos que esto nos podría causar daño y es una reacción más que nada. Ok, bueno, esa sería una reacción, ¿no? Ante un estímulo. En este caso, efectivamente, estamos hablando de estímulos. ¿Qué pasa si a tu músculo del brazo, ya sea el bíceps, tríceps o algún otro músculo, le aplicamos un impulso eléctrico? ¿Qué crees que ocurre? Pues también vamos a causar una reacción. Por ejemplo, podemos provocar que se
contraiga, me parece, Ujú. por el estímulo que está recibiendo, más que nada por la señal del mismo voltaje. Ok, exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de músculos, recuerden, los músculos se pueden estimular básicamente de dos modos, de manera autónoma, a través de nuestro cerebro nosotros podemos estimularlo generando movimiento, ¿no? O sea, al momento de caminar, pues nosotros actuamos a través de nuestro cerebro le indicamos a los músculos que se contraigan, que hagan ciertas cosas. Pero también los podemos estimular con impulsos eléctricos. Entonces, los que ya llevaron Bio3 saben que hay estimuladores que me van a permitir trabajar con los músculos, ya sea para calmar dolor, ¿sí? Que son analgésicos e impulsos analgésicos, o vamos a tener por ahí impulsos para fortalecer el músculo, ¿no? Que nos van a estimular de tal manera que los músculos van a trabajar y vamos a generar masa muscular. Entonces, bueno, eso pasa con los músculos. Pero bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de electroneurografía, sí vamos a ver efectos de estimulación en músculos, pero a través de estimulación eléctrica de nervios, ¿sale? Entonces, bueno, a ver, les voy a compartir la presentación y vamos a hablar de electroneurografía. Entonces, permítanme, por favor. Ok, bueno, entonces, a ver, ahí está. ¿Ya ven mi pantalla, chicos? Sí, profe, ya se ve. Ok, muy bien. Bueno, ahí está la definición de lo que es la electroneurografía, ¿no? Que es lo que habían comentado los compañeros. Son estudios de conducción nerviosa. Y vamos a hablar de nervios motores, nervios sensitivos o una combinación de ambos, ¿ok? Entonces, estos son conocidos como estudios estímulo-detección y me van a permitir evaluar la integridad y la función de nervios periféricos del organismo. Entonces, cuando yo hablo de electroneurografía, voy a ver qué está ocurriendo con los nervios, ¿no? Si están respondiendo de manera adecuada. Ajá, y esto normalmente vamos a hacer, vamos a estimular a los nervios, pero vamos a ver sus efectos en músculos. Recuerden que normalmente los nervios inervan músculos. Entonces, cuando una señal llega o es enviada a través del cerebro, pues hace que actúe el músculo y podemos ver o detectar señales electromiográficas de esa respuesta, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es eso, estimular nervios para ver esta integridad de los mismos, ¿sí? Entonces, esta intervención permite evaluar parámetros como la velocidad de conducción nerviosa, la latencia, la morfología y la amplitud del potencial evocado, motor o sensitivo. Recuerden que ustedes ya saben que los potenciales evocados nos van a permitir aplicar estímulos de diferente tipo, en este caso eléctricos, para ver o conocer la respuesta de algunos elementos del organismo. En este caso, vamos a ver sus efectos en los músculos, ¿ok? Bueno, aquí pueden ver, jóvenes, las velocidades de conducción nerviosa. Ustedes saben que tenemos diferentes nervios, tipos de nervios. Ajá, entonces aquí hablamos de diferentes tipos de fibras, diámetros, y obviamente tienen diferentes velocidades. Hay algunos nervios que son de alta velocidad, otros que son de muy baja velocidad, y también los que son de alta velocidad tienen una duración de la espiga del potencial de acción muy, muy corta. Entonces, por ejemplo, hablamos de
nervios motores, propioceptores musculares, nervios de tacto, presión, sinestesia, etcétera, ¿no? Entonces, también para detectar dolor, calor, frío, presión, pues tenemos diferentes velocidades. Entonces, vamos a hablar, chicos, de diferentes tipos de nervios. Ustedes que ya llevaron anatomía, fisiología, ¿qué tipos de nervios manejan, conocen o vieron en estas asignaturas, chicos? A ver, Jesús Fausto, cuéntenme. ¿Tipo de nervio? Sí. ¿O tipo de tejido eléctricamente estimulado? Nervios, de nervios, Jesús. Nervio, a ver, de los que me acuerdo. Nervio motor. Nervio motor. ¿Un nervio motor para qué sirve, Jesús? ¿Para qué? ¿En qué nos ayuda el para nervio estimular motor? la contracción y el movimiento. Ajá, para la para relajación controlar. y contracción del músculo y moverse. Ajá, o sea, los nervios motores actúan sobre fibras musculares, ¿cierto? Entonces nos van a permitir despolarizar o estimular de tal manera que existan contracciones y todo ese rollo, ¿no? Para poder movernos. Ok, ese es uno. ¿Cuál otro conoces, Jesús? El sensitivo. El sensitivo. ¿Y ese en qué nos ayuda? Prácticamente lo que hace es sensar. Sensar. Por ejemplo, si hay calor, pues sensa calor. Y ya, por ejemplo, por el arco reflejo, pues se activa la neurona motora y hace que muevas tu mano, por ejemplo. Ahí se conectan los dos. Exacto, en el arco reflejo, obviamente el nervio sensitivo detecta una estimulación y actúa sobre el nervio motor, que a su vez hace que reaccione un músculo, ¿no? Que se contraiga. Exacto. Entonces vamos a tener estos nervios. Por ejemplo, el nervio motor que trabaja con músculos, por ejemplo, del brazo, de la pierna, los podemos controlar. Pero va a haber otros nervios otros músculos que no podemos controlar. ¿Sale? ¿Qué músculos no podemos controlar, Yaremi? Por ejemplo, el de los intestinos, cuando se hace la digestión, ellos todo el tiempo están haciéndolo involuntariamente cuando llega comida. Ajá, exacto. No podemos controlar los músculos del intestino. Ajá, ¿qué otros músculos no podemos controlar, Yaremi? Podría decir también que la respiración, porque no es que la controlamos inconscientemente todo el tiempo. Sí la podemos controlar, pero hay como respiración involuntaria y voluntaria. Entonces, a mí me hace lógica que ahí podríamos tener nervios mixtos que cumplan ambas funciones, tanto voluntarias e involuntarias como la respiración. Sí, podría ser. Y por ejemplo, otro ejemplo clásico es el corazón, ¿no? El corazón, ese no lo podemos controlar. Imagínense si lo controláramos, ¿ok? Exacto. Entonces, y estos nervios, sí, son los nervios vegetativos. Sí, recuerden que estos nervios están conectados directamente a nuestro cerebro y nuestro cerebro es el que controla estos nervios, ¿no? Nosotros no tenemos conscientemente control sobre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, continuando con la presentación, dependiendo de los nervios que tengamos, si se dan cuenta, los nervios sensitivos son un poco más lentos que los nervios motores, ¿sale? Los nervios de dolor, calor, frío, presión trabajan con una velocidad entre 5 y 15 metros por segundo. El sistema vegetativo, que también está entre 3 y 14 metros sobre segundo. Para sentir dolor, comezón, las velocidades van de 0.2 a 2 metros por segundo. Cuando hablamos de nervios motores y nervios para músculos, fíjense, la velocidad es mucho mayor, ¿no? Va de 70 a 120 metros
por segundo. Ajá, entonces, bueno, esto es importante porque cuando hacemos pruebas, entonces vamos a saber o debemos saber qué es lo que esperamos medir, ¿sí? Entonces, bueno, ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de la determinación de la velocidad de conducción, tenemos como objetivo, chicos, juzgar qué tan bien o qué tan mal está el nervio, ¿sí? Entonces, para eso se hacen este tipo de estudios y vamos a medir la velocidad básicamente de nervios motores y de nervios sensitivos, ¿ok? Bueno, entonces, para lograr eso, tenemos primero el cómo medir la velocidad de conducción motora. Entonces, observen, si yo quiero medir cómo se comporta un nervio motor, obviamente tengo que identificar qué nervio quiero medir. Aquí en la imagen, por ejemplo, hablamos del nervio cubital, ¿sí? Entonces, ustedes observan, aquí en la imagen tenemos la ubicación del nervio cubital. Entonces, lo que yo quiero hacer es medir esa velocidad. Por lo tanto, lo que debo lograr es estimular este nervio. Y como es un nervio motor, va a haber se va a ver el reflejo en la mano. Ahí es donde vamos a ver cuando estimulemos qué va a pasar. Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta imagen de la izquierda yo tengo dos electrodos, bueno, un canal de MG, que es el que voy a conectar en la palma de la mano, y ahí es donde se van a ver los efectos de la estimulación del nervio cubital, en este caso. Entonces, si yo quiero medir la velocidad de este nervio, lo que tengo que hacer es estimular en dos puntos. Si noten que aquí voy a estimular en el punto A, ajá, y obviamente, estimulo y mido la respuesta del MG. Después voy a estimular en el punto B y también debo medir la respuesta del MG. Con esto, si se dan cuenta, yo voy a obtener dos imágenes como esta. Primero, cuando tengo el estímulo 1, ¿sí? Que es del punto A, ajá, entonces este primer elemento, déjenme, lo marcamos. No, perdón. Por ejemplo, esto que estoy circulando es cuando estimulamos, ¿sí? Entonces es el estímulo en el punto A. Va a haber un pequeño tiempo en el cual vamos a ver la respuesta del MG. Entonces, este es el estímulo, ajá, y este de acá es el MG, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en el osciloscopio, en alguna interfaz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que medir esta latencia, la latencia 1, el tiempo que tarda, tardamos en ver ese MG. Obviamente, aquí se muestra en una sola línea, pero si yo quiero hacerlo en laboratorio, ¿cómo lo tendríamos que hacer, jóvenes? Si yo quiero esto, ¿cómo lo tendríamos que hacer? En un osciloscopio. Yo quiero ver esto en un osciloscopio. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? ¿Algún voluntario? A ver, ¿quién no ha participado por ahí? A ver, Mariana. Mariana, no, si estás por ahí, ¿verdad, Mariana? Sí, profe, aquí estoy. Mariana, ¿tú qué harías? Por ejemplo, yo te digo, a ver, Mariana, vamos a estimular en el punto A y quiero ver la respuesta de MG. Y esto lo tenemos que ver en un osciloscopio. ¿Cómo tendrías que hacer las conexiones en el osciloscopio para poder ver estas dos señales y medir el tiempo? Tendría que ocupar dos canales, uno para ver la señal de estímulo y de estimulación y el otro canal para ver la señal de MG y ya después cómo hacer la resta. Así es. Exacto. ¿Sí? Sí, eso es lo que tenemos que hacer.
yo tengo que usar 2 canales, ¿ok? Y estar estimulando y midiendo la respuesta del EMG, ¿sí? Entonces, eso debemos de hacer. Podemos aplicar, ¿qué tan bueno sería aplicar un solo pulso o varios pulsos? A ver, otro voluntario, voluntaria. Susan, ¿sí me escuchas? Sí, profe, aquí estoy. Susan, si queremos hacer la medición, ¿tú qué harías, Susan? ¿Aplicarías un solo pulso de estimulación o aplicarías varios pulsos de estimulación? Yo creo que aplicaría varios impulsos de estimulación para alcanzar a verlo y ver pues los cambios también y el cómo es que llega desde el punto que escogimos hasta el punto que vamos a medir. Sí, o sea, sí, exacto. Podemos estimular una sola vez, pero eso podría a lo mejor no permitirnos ver bien la señal en el osciloscopio. Entonces tenemos que aplicar o podemos aplicar también un tren de pulsos. Nada más cuidar que tengan la separación adecuada para lograr ver bien la estimulación, ¿sale? Gracias, Susana. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Fíjense, tenemos que utilizar 2 canales, uno para el estimulador, para ver la señal de estimulación, y el otro para ver la respuesta del EMG, ¿sale? Entonces, lo que yo tengo que hacer es estimular en el punto A y medir. Después tengo que estimular en el punto B y medir, ¿sale? Ok. Tenemos que hacer 2 mediciones. ¿Por qué creen que tengamos que hacer 2 mediciones y no solamente una? Axel, ¿tú qué opinas? Pero estarás de acuerdo que, por ejemplo, si yo mido la distancia entre el punto A, que es donde estimulo, y el punto donde recibo la estimulación, ahí yo ya tengo una distancia, ¿cierto? Y puedo medir el tiempo. Sabemos que velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Por qué crees, Axel, que una sola medición no me sirva? Más o menos, pero no. Fíjate. Ok. Aquí, Axel, bueno, ahorita voy con otro compañero, pero fíjate, aquí hay un concepto que se llama latencia residual, ¿sí? Y nota que dice que la latencia residual son las demoras que ocurren en las ramas terminales de los axones, la expulsión de acetilcolina y otros factores, ¿sale? Gracias, Axel. Ahorita voy con otro chico y vamos a llegar a esa conclusión, ¿de acuerdo? Voy con Diego Adrián. Diego, ¿sí me escuchas? Diego Adrián. Bueno, le vamos a poner falta a Diego Adrián porque no está. Edgar Lorenzo. A ti no te había preguntado, ¿verdad, Edgar? No, creo que no. Bueno, Edgar, aquí hay un concepto que se llama latencia residual. ¿Sí se entiende qué es ese concepto? ¿De latencia residual Sí, o no muy bien? sí, creo que sí. Ok, entonces, ¿tú crees, Edgar, que cuando yo estimulo, aquí por ejemplo, el nervio cubital, va a haber una latencia residual o no hay latencia residual? Yo opino que sí, porque bueno, en lo que se termina, ahí mismo lo dice, en lo que se terminan de cerrar los canales, existe todavía un impulso, en este caso es químico, ¿no? Todavía no se cierran los canales, entonces puede existir todavía un segundo impulso, aunque sea mínimo. Ok, pero a ver, entonces, cuando repasaste el material de electromiografía, Edgar, ¿te acuerdas que para lograr estimular un motor
una unidad motora de un músculo, la señal llega a través del nervio, ¿no? En este caso, se desplaza del nervio cubital y va a llegar al músculo, pero no hay una conexión directa. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, el nervio tiene una separación en su extremo final muy cercano al músculo. Entonces, por ahí hay una separación que me va a generar un retardo. Ajá. Y además, la respuesta no es inmediata, porque como se menciona aquí, cuando llega el estímulo al nervio, al final del nervio motor, al axón, se va a expulsar acetilcolina. La acetilcolina se transmite a la unidad motora y de ahí se genera la despolarización. Pero eso toma tiempo y eso se llama latencia residual. ¿Ok? Entonces aquí, si va a haber una latencia residual, quiere decir que cuando yo hago con una sola medición no podría calcular la velocidad porque desconozco el valor de la latencia residual. ¿Ok? Entonces no la conozco. Pero bueno, si yo hago otra medición, y si ustedes observan aquí, L1 menos L2, eso me ayuda a eliminar la latencia residual o no me ayuda. A ver, voy con otro voluntario. A ver, Julia, ¿sí me escuchas? Sí, profe. Bueno, Julia, ¿tú crees que si yo hago estas dos mediciones me ayudará a saber la latencia residual o eliminarla cuando hago las mediciones? ¿O en qué crees que me ayude a hacer estas dos mediciones? ¿Alguna idea? Pues yo pensaría que sí ayuda, pero no estoy muy segura. Ok. Bueno, ¿qué pasa? A ver, chicos, fíjense. Cuando yo aplico el estímulo en el punto A y mido acá, lo que yo voy a medir es el tiempo que va a tardar el real más la latencia residual, ¿sale? Entonces, acá en L1 yo tengo el tiempo real más la latencia residual. Cuando yo mido del punto B al punto donde obtengo el MG, ¿qué voy a medir? Pues voy a medir un tiempo más pequeño más la latencia residual, ¿sale? Porque también hay latencia residual. Al hacer la resta, ¿qué le pasa a la latencia residual? Se elimina. Se elimina. Entonces, si se dan cuenta, si en L1 yo tengo un tiempo más latencia residual y en L2 yo tengo un tiempo más latencia residual, al hacer la resta estoy eliminando las latencias. Entonces, solo tomo en cuenta los tiempos de transmisión. Por eso hacemos dos mediciones. De lo contrario, con una sería suficiente. ¿Sale? Entonces, cuando yo hago electroneurografía, en lo que yo debo tener cuidado, básicamente es en el diseño de mi electroestimulador. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que aquí ya vimos que es un electromiógrafo. Ajá. Ya vimos que, por ejemplo, si yo quiero medir las señales de la respuesta muscular, pues tengo que utilizar dos electrodos. ¿Y cómo los voy a medir, chicos? ¿De forma bipolar, unipolar o cómo? ¿Cómo se miden? ¿Se acuerdan? ¿O lo vieron? ¿Sí venía en el material que les di o no venía? A ver, hagan memoria. O sea, yo quiero hacer un electromiógrafo y el electromiógrafo obviamente es un amplificador de instrumentación. Puedo hacer una medición unipolar, una medición bipolar, o cómo la puedo hacer. ¿No?
sin pena, ¿no? Miren, ahorita se pueden equivocar, no hay problema. A ver, vamos. Entonces, Sí, Jesús. bipolar, ¿no? De 2 puntos, ¿no? La medición del MG, ¿no? Ajá, es bipolar. ¿Sí? Si se dan cuenta, gracias a Jesús, aquí en la imagen hay un tercer elemento que es la referencia. ¿Dónde vamos a conectar la referencia cuando hacemos electromiografía? Bueno, recuerden que normalmente las referencias se conectan en los puntos donde no haya actividad eléctrica, ¿sí? O actividad electroquímica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de las extremidades donde no va a haber mucha actividad de biopotenciales, pues donde están los huesos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, está conectado a la muñeca. La muñeca, en la muñeca hay un huesito, ahí es el que vamos a tomar como referencia. Si yo quiero medir una señal, un MG de algún músculo del brazo, del antebrazo, ¿dónde voy a poner mi referencia? En el codo, ¿sale? Normalmente vamos a tomar lugares donde no haya potenciales o sean mínimos para que no interfieran, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo con MG, normalmente debo colocar mis 2 electrodos en el músculo y la referencia en una zona donde no hay actividad de potenciales, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en la presentación que les di, venían al final unas imágenes de ubicación de electrodos superficiales y de ubicación de electrodos de aguja. Ajá. Ahora, chicos, ¿cuál es la distancia que deben tener mis electrodos para medir EMG? ¿O puedo ponerlos donde sea? ¿A 2 centímetros, a 3 centímetros, a 4 centímetros? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, normalmente, chicos, se van a colocar por lo menos a 2 centímetros, ¿ok? Si ustedes, les voy a pedir nada más que revisen esas imágenes de cómo se colocan los electrodos. En esas imágenes viene la ubicación de electrodos superficiales y de aguja en el músculo. Entonces, dependiendo del músculo que quieran evaluar en EMG, ¿sí? Van a colocar los electrodos lo más cerca posible, en este caso a unos 2 centímetros. Ajá. Recuerden que aquí utilizan electrodos, pueden utilizar electrodos similares a los del ECG, entonces, pues obviamente no van a tener una separación mayor por las características del electrodo, o podrían utilizar electrodos pequeños como el de EG, pero sí, la idea es que estén por lo menos a 2 centímetros para poder medir, ¿sale? Entonces aquí vamos a colocar a 2 centímetros nuestros electrodos, la referencia en la muñeca y hacer las mediciones y vamos a estimular. Entonces más adelante vamos a hablar de esta estimulación, cómo podemos diseñar el electroestimulador, ¿ok? Bueno, pero entonces ya vimos por qué es esta fórmula, ¿no? Necesitamos hacer 2 mediciones para poder eliminar la latencia residual, que es algo de lo cual no tenemos la información, ¿sale? Entonces noten que la velocidad de este tipo de nervio va entre 35 y 70 metros sobre segundo. Si yo mido una velocidad inferior a 10 metros por segundo, entonces hay un problema con mi nervio, ¿sale? Ya puede tener por ahí un daño que obviamente el especialista va a tener que definir o que evaluar, ¿vale? Pero bueno, aquí en la imagen de la derecha, pues nada más es para reafirmar, ¿no? ¿Cómo debo colocar aquí? Observen que están mis electrodos de estimulación. Aquí en los electrodos sí nada más necesito los 2 electrodos del estimulador. Tengo que medir la distancia. La distancia recomendable, chicos, es de unos 30 centímetros o un poco menos, ¿sí? Pero lo más que se pueda.
¿Vale? Entonces aquí tengo y 30 centímetros preferentemente entre S1 y S2, si se puede, si no lo más que se puede. Entonces noten que aquí yo estoy estimulando el nervio y el nervio va a actuar sobre un músculo y eso es lo que vamos a medir, ¿sale? Entonces por eso son las dos mediciones y se llaman latencias, porque son latencias totales, L1 y L2, y van dentro de esa latencia va incluido la latencia residual. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces, no sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda, chicos, pregunta. ¿No? Ok. Bueno, sigo avanzando. Tenemos ahora la velocidad de conducción sensorial. ¿Cómo la vamos a medir? Vean, que aquí yo tengo que hacer dos mediciones. Perdón, tengo que hacer 3 mediciones. Fíjense, aquí yo voy a tener un punto de estimulación y no lo voy a cambiar. ¿Sale? Aquí voy a estar estimulando. En este caso, pues vamos a trabajar sobre el nervio mediano, ¿sí? Este es un nervio sensorial. Entonces vamos a estimular la palma de la mano y de ahí tenemos que hacer 3 mediciones, ¿ok? Y noten que, por ejemplo, aquí tenemos la D1 y la D2 y vamos a estar midiendo, obteniendo señal de MG en 3 puntos. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos en 3 puntos? Lo hacemos en 3 puntos para verificar que no haya algún problema en un punto intermedio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo espero medir? Bueno, fíjense, yo aquí tendría el punto de estimulación en esta parte, y es la estimulación, también esto es la estimulación, y yo debo esperar una respuesta proporcional. ¿Sí? Entonces, cuando yo grafico, ¿sí? Debo obtener una línea recta o lo más recta posible, como se muestra aquí. Eso me va a indicar que el nervio está funcionando correctamente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, déjenme cambiar el color? Permítanme. ¿Qué pasaría, chicos, si, por ejemplo, yo obtuviera una curva como esta? Bueno, puede ser que por ahí haya algún problema. Es más, ¿ustedes creen que podamos obtener una curva como esta? Estoy exagerando un poco, pero ¿creen que podamos obtener una curva como esta? Fíjense, si hay un problema en la medición en este punto, estarán de acuerdo que ese problema va a repercutir en este otro punto, ¿no? ¿Sale? Entonces ya la curva ya no se va a comportar como una recta. ¿Sí? Entonces aquí exageré, pero lo que yo voy a medir es una curva, y eso me va a indicar que existen problemas en el nervio al transmitir un pulso más bien al estimular una parte sensitiva de nuestro cuerpo, ¿sale? Y observen, chicos, aquí estoy tomando en cuenta las latencias, la latencia residual. No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Porque no está haciendo la resta? No estoy haciendo la resta, pero si se dan cuenta, realmente lo que estoy midiendo, es aquí estoy midiendo las distancias, por ejemplo esta distancia, y los tiempos, pero estarán de acuerdo que la latencia, si yo hablo de latencia residual, en teoría debería de haber un tiempo entre la estimulación que hago con el electroestimulador y la señal que va a través del nervio.
pero como aquí ya realmente estoy tomando solamente, estoy midiendo directamente sobre el nervio, ¿sí? Entonces la latencia realmente ya no la considero, ¿ok? Porque aquí la velocidad entre este punto, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, en teoría pues ahí no cambian porque es el mismo nervio. Entonces, si yo calculo la velocidad entre el punto 1 y el punto 2 y la velocidad entre el punto 2 y el punto 3, deben ser las mismas, porque ahí no estoy haciendo ninguna modificación, ¿ok? Que es al revés. Por ejemplo, si yo estimulara un nervio motor, que fue lo que hicimos hace rato, ¿sale? Entonces aquí no se consideran restas, básicamente deben ser proporciones. Esta distancia entre la latencia 1 y la distancia 2, 3 entre la latencia 2 deben ser del mismo valor, y eso me indicaría que el nervio sensitivo está trabajando adecuadamente, ¿sale? Entonces, aquí, ¿cuál sería el problema? Pues que yo necesitaría 3 canales de MG para poder medir los tiempos, ¿no? O en su defecto tendría que estimular y medir en el punto 1, estimular y medir en el punto 2, y estimular y medir en el punto 3, ¿vale? Entonces, básicamente, esas serían las formas de medir la velocidad en un nervio sensitivo, ¿vale? Bueno, entonces, y de hecho lo que normalmente hacemos en laboratorio es la primera, es esta, la medición de velocidad de un nervio motor, ¿ok? Bueno, de acuerdo, entonces sigo avanzando. Y hace rato lo que mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa con el... Sí, me regreso. Dígame. Yo tengo una duda. La señal de electroestimulación, ¿de qué amplitud debe de ser? Bueno, más bien, ¿de qué duración debe de ser? Esto lo vamos a ver en el día de mañana cuando hablemos de diseño. Ajá, ahí les voy a dar tiempos para que... Porque nosotros debemos de estimular con cierta magnitud de corriente y cierta amplitud de voltaje. Ahora, recuerden que las personas tienen diferentes sensibilidades, entonces debemos hacer un estimulador que se pueda graduar, sobre todo en corriente. Los tiempos de estimulación también los vamos a ver el día de mañana, pero el tiempo de estimulación realmente es corto. Estamos hablando de milisegundos, pero bueno, mañana les voy a dar las condiciones de diseño para electroestimulación, sobre todo para medición de velocidad de nervio motor, que no es lo mismo que si yo estimulara para generar en el músculo analgesia o para hacer trabajar a los músculos, ¿no? Pero mañana les doy esa información, ¿sí? ¿Perdón, quién me preguntó? Mariana. Mariana. Ok, Mariana, sí, entonces mañana vemos la parte de diseño de la electroestimulación. El MG ya no, porque el MG es lo mismo que se vio o que vieron en el material de las semanas híbridas, ¿sale? Sí, gracias, profe. Sí, de nada. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, chicos, cuando yo hablo de los reflejos, ¿no? Hace rato ustedes mencionaban, bueno, ok, ¿y qué pasa si yo estimulo un nervio sensitivo? Ajá, de repente voy a tener respuesta o no voy a tener respuesta. Bueno, miren, por ejemplo, nosotros en los nervios sensitivos tenemos el reflejo H y el reflejo M, ¿sí? Y como se menciona aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo puedo estimular con cierta
amplitud de corriente, un nervio, y dependiendo de esa amplitud va a tener el tipo de respuesta. Noten que aquí, en esta imagen, la amplitud va, esto es menor, y esto es mayor, ¿no? Entonces, cuando yo aplico una pequeña estimulación, como se menciona acá, el A sensitivo, que forma parte de un arco reflejo, si la señal es pequeña, va a ser excitado precisamente el A sensitivo y el motor no. El haz motor no será excitado. Entonces se va a observar una señal como esta a los 20 milisegundos, y conforme vamos incrementando la amplitud de estimulación, el haz sensitivo deja de ser sensible, llega un momento en que se pierde y empezamos con otra estimulación, que se llama reflejo H. ¿Sale? Como notan ustedes aquí, al incrementarse la intensidad, el reflejo H, que es desaparece y se presenta un reflejo M. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre en un nervio sensitivo, ¿no? ¿Sale? Ok. Bueno, ahí están los parámetros de estimulación para medir velocidades de conducción. Fíjense, cuando yo hablo de conducción sensitiva, voy a estimular con una corriente menor a 15 miliamperes. Cuando yo voy a hacer una estimulación motora, debe ser menor a 35 miliamperes. Eso significa que tienen que diseñar el electroestimulador variable, chicos. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, cada persona tiene un umbral de sensibilidad distinto, ¿no? Entonces, el máximo que vamos a aplicar son estas corrientes que tenemos, pero vamos a empezar desde 1 o 2 miliamperes hasta que detectemos sensibilidad en la persona, ¿no? Y el potencial de estimulación va entre 60 y 80 volts máximo. El ancho de pulso de estimulación lo vamos a hacer de 0.2 milisegundos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí el tiempo de estimulación, ¿se dan cuenta? Bueno, básicamente ese es el ancho, ¿no? Vamos a estimular durante 0.2 milisegundos, dejamos descansar y volvemos a estimular, de tal manera que nos permita ver bien en el osciloscopio estas señales que necesitamos para poder medir velocidades, ¿sale? Pero vamos a trabajar con esos parámetros de estimulación. Entonces, a partir de ahí, tendríamos que diseñar el electroestimulador para medir, para hacer mediciones electroneurográficas, ¿vale? Bueno, ya esto se los cópienlo, por favor. Esto lo van a hacer la próxima sesión. Vamos a pensar en un electroestimulador para electroneurografía, y se va a utilizar para medir la velocidad de nervios motores y nervios sensitivos. Ustedes deberán realizar la propuesta de tal forma que no exceda los 60 volts de estimulación y las corrientes indicadas para medir velocidad sensitiva y motora. Deberá haber un control de corriente de estimulación. El pulso de estimulación deberá ser variable. Ustedes proponen el intervalo del ancho de pulso y el tiempo entre pulsos, sin olvidar la seguridad del paciente. Entonces aquí, nada más, si se dan cuenta, el ancho de pulso, como se los mencioné aquí, va a ser de 0.2 milisegundos, o puede ser un poco menos. Nada más lo que hay que pensar es en el tiempo entre pulsos, ¿sale? Entonces hay que ir pensando en eso, chicos. De todos modos, mañana vemos un poco más de esto. Déjenme ver. Ok.
Bueno, esta imagen que tenemos acá básicamente son la ubicación de los nervios, ¿no? Para que en un momento dado, si ustedes quieren trabajar sobre algún nervio en particular, sepan su ubicación, pero nosotros en laboratorio solamente les pedimos trabajar sobre el nervio que mencionamos, que es el mediano, perdón, el nervio cubital, que es con el que trabajamos en laboratorio. Pero obviamente podrían hacer pruebas en otros nervios, pero el más fácil de encontrar es este, ¿vale? Entonces, bueno, déjenme ver qué más. Los nervios, tipos de nervios, ya los habíamos mencionado. Y déjenme ver. Nada más sería entonces hasta aquí, chicos. Entonces tomen nota de esto. Esto van a empezar a trabajarlo y mañana les voy a dar más detalles de esta parte porque esto sería para el siguiente lunes, ¿vale? Para que me hagan una propuesta de cómo estimularían, ¿sí? Entonces ya tienen los valores de corriente, el potencial, nada más hay que pensar en el ancho, bueno, más bien en la frecuencia de los pulsos de estimulación, ¿vale? No sé, chicos, si tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda. Y además esto les va a servir de ejercicio para el laboratorio, ¿sale? Porque en el laboratorio se va a hacer una práctica de electroneurografía, ¿ok? Entonces, esto que van a hacer para el próximo lunes, pues les va a empezar a ayudar un poco más adelante en el laboratorio, ¿ok? ¿Sale? Entonces, con esto cerraríamos el día de hoy, chicos. No sé si tienen dudas en lo que es la electroneurografía, cómo hacemos las mediciones en los nervios, tipos de mediciones, pues algo que por ahí haya quedado, chicos. ¿No? Ok. Bueno, entonces, chicos, si no tienen dudas, pues entonces nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a seguir platicando un poco sobre electroneurografía. ¿Sale? Pues que tengan excelente tarde, chicos. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Mañana, profe. Hasta mañana. Profe, Sí. me parece que por ahí